Hola. Bienvenido al podcast Escuchando la Biblia. Agradecemos te unas a este extraordinario proyecto en el cual el objetivo es poder leer la Biblia en un año y buscar mejorar nuestra relación con Dios. Al iniciar tendremos un pequeño resumen de los capítulos que vamos a escuchar. Después el devocional llamado Tu Andar Diario con la lectura de la Biblia. Estamos seguros que esto será de bendición para tu vida y la de tu familia. Empecemos. Día 12. Génesis 32 al 36. Encuentro de Jacob y los descendientes de Esaú. Resumen. Antes que Jacob pueda reconciliarse con Esaú, debe primero reconciliarse con Dios. Después de enviar a su familia y sus posesiones al otro lado del vado de Jacob, Jacob luchó con el ángel de Jehová. Al fin recibe la bendición por la que ha peleado junto con dos marcas permanentes del encuentro, un nuevo nombre, Israel, Dios lucha, y un impedimento permanente. Un encuentro emotivo con Esaú es seguido por una divina confirmación de las promesas hechas previamente a Abraham e Isaac, una numerosa descendencia y una herencia eterna. Tu andar diario. Ponte por un momento en los zapatos de Jacob. Unos años antes rompiste tu comunión con tu hermano porque él amenazó con matarte. Ahora te enteras que él viene a tu encuentro acompañado por 400 hombres. ¿Cuál sería tu conclusión? A. Mi hermano acude por un llamado social. B. Mi hermano viene para hacer las cosas correctas. C. Mi hermano viene a escribir mi epitafio. Por lo menos 6 años después de intrigas y conspiraciones, Jacob llega hasta el límite de sus posibilidades. Por primera vez en su vida se da cuenta cuán desesperadamente necesita a Dios. La oración por su vida muestra esto, 32, 9 al 12, su lucha con Dios también, 32, 24 al 26, y en respuesta a la intensa búsqueda y esfuerzo, Dios rompió el orgullo de Jacob, transformó su engañoso corazón y proveyó la bendición de la primogenitura, la cual Jacob había tratado por mucho tiempo de comprar o robar. ¿Estás luchando con Dios por el control de algún área en tu vida que debe ser rendida a su señorío? Tu manera de pensar, tu hábito de ver la televisión. Tu vida social. ¿Tus finanzas? Jacob tendría una palabra de consejo para ti. No esperes hasta que Dios te ponga contra la pared, o aún te deje lisiado por el resto de tu vida antes que cedas esa área a su amoroso control. Solo triunfarás si se la entregas al Señor. Frase para recordar. El creyente que ha dejado de arrepentirse, ha dejado de crecer. Génesis 32. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, «Este es el campamento de Dios». Por eso llamaron a aquel lugar Magenam. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Sir, en la tierra de Idem. Y les dijo, «Den este mensaje a mi señor Esaú, humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento, estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad». Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob, «Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres». Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró, «Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón,
pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar: pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo, y a todos los que iban detrás de las manadas: cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo, y asegúrense de decirle: mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante, y Jacob pasó la noche en el campamento. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Génesis 33. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso, repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos, y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios, en su misericordia, me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel, y ambos se inclinaron ante él.
¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos. Yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños, y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Sir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob. Basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Sir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamer, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohim Israel. Génesis 34. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamer el Hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamer, consígueme a esta joven pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Hamer, el padre de Siquem, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Hamer habló con Jacob y con sus hijos, mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija, dijo. Por favor, permítanle casarse con ella. De hecho, formemos también otros matrimonios, ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos, y nosotros les entregaremos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros, la tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros, y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos, por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella, les suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana, solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamer, su padre. Les dijeron, de ninguna manera podemos permitirlo, porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución.
Si todos los varones entre ustedes se circuncidan, como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo, pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Hammer y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir con el requisito, porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de su familia y acompañó a su padre, Hammer, a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron, esos hombres son nuestros amigos. Invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a sus hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras. Pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros únicamente si nuestros hombres se circuncidan, como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hammer y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hammer y su hijo Siquem. Los mataron a espada, y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad, porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros, se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. También tomaron a todos los niños y a las mujeres, y se los llevaron cautivos. Después, Jacob les dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han arruinado. Me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán, y toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Replicaron ellos, enojados. Génesis 35. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate. Múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel. Y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Sadai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate.
Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: «No temas, tienes otro varón». Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal-Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez, y se reunió con sus antepasados al morir. Y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Génesis 36. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Idem. Esaú se casó con 2 mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón elitita, y Aholibama, hija de Aná y nieta de Sibeón el Hebeo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo, a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Ruel. Aholibama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso, Esaú, también conocido como Idem, se estableció en la zona montañosa de Sir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas, que habitaron en la zona montañosa de Sir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Ruel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timná, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Ruel fueron Naat, Sere, Samá y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aholibama, hija de Aná y nieta de Sibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek.
Ellos son los jefes de los clanes en la tierra de Idem que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Ruel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Naat, Sere, Samá y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Idem que descendieron de Ruel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú con su esposa Olibama llegaron a ser jefes de los clanes de Yeús, Jaalam y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Olibama, esposa de Esaú e hija de Aná. Esos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Idem, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Sir el Horeo, las cuales habitaron en la tierra de Idem, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los clanes horeos, descendientes de Sir, que habitaron en la tierra de Idem. Los descendientes de Lotán fueron Jour y Yemam. La hermana de Lotán se llamaba Timná. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Aná fueron su hijo Disón y su hija Olibama. Los descendientes de Disón fueron Endán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron As y Arán. Así que los jefes de los clanes horeos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los clanes horeos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Sir. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Idem antes de que los israelitas tuvieran rey, Bela, hijo de Bie, quien reinó en Idem desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sere, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Agbe. Cuando Baal-Hanán, hijo de Agbe, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mijetebel, hija de Matrid y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Esaú, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timná, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Esos son los jefes de los clanes de Idem, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Esaú, el antepasado de los edomitas. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si fue de bendición este audio, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Esto nos ayuda para que día a día podamos llegar a más personas y puedan vivir la palabra de Dios. Bendiciones, nos escuchamos el día de mañana.